Hechos 4:16 de la tarde. 5:34 de la tarde. Un día, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Por sus adivinaciones, daba mucho que ganar a sus amos. Seguía a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de la salvación». Hacía muchos días que venía haciendo esto, hasta que Pablo, irritado, se volvió y dijo al espíritu: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y el espíritu salió en ese mismo instante. Al ver sus amos que se les había ido la esperanza de su negocio, agarraron a Pablo y a Bernabé y los arrastraron a la plaza pública ante las autoridades. Presentándolos ante los magistrados, dijeron: «Estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican costumbres que a nosotros, como romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar». La multitud se unió contra ellos, y los magistrados, después de hacerles arrancar la ropa, ordenaron que los azotaran. Una vez que les dieron muchos azotes, los metieron en la cárcel, ordenando al carcelero que los vigilara bien. Cumpliendo esta orden, los metió en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche, Pablo y Bernabé estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los oían. De repente, se produjo un gran terremoto, y los cimientos de la cárcel se conmovieron. Todas las puertas se abrieron de golpe y se soltaron las cadenas de todos. El carcelero, al despertar y ver las puertas de la cárcel abiertas, desenvainó su espada, pensando fugarse. Pero Pablo gritó con voz fuerte: «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». El carcelero pidió luces, entró precipitadamente y, temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Bernabé. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. Él, tomándolos a esa hora de la noche, les lavó las heridas. Inmediatamente, él y todos los suyos se hicieron bautizar. Los hizo subir a su casa, les preparó una mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados enviaron a los alguaciles con la orden: «Deja libres a esos hombres». El carcelero informó a Pablo, diciéndole: «Los magistrados han ordenado que los dejen libres. Salgan ahora y vayan en paz». Pero Pablo les dijo: «Nos han azotado públicamente sin ser condenados, a pesar de ser ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel. ¿Y ahora nos quieren echar de aquí a hurtadillas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos y nos saquen». Los alguaciles informaron esto a los magistrados. Al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a rogarles que se fueran de la ciudad. Salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia. Al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró y, durante 3 sábados, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y demostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos. Y añadía: «Jesús, a quien yo les anuncio, es el Mesías». Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Bernabé, junto con una gran multitud de griegos piadosos y muchas mujeres de la alta sociedad. Pero los judíos envidiosos reunieron a algunos malentretenidos del mercado, formaron una turba y alborotaron la ciudad. Se dirigieron a la casa de Jasón, buscando a Pablo y Bernabé para entregarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos hombres, que alborotan el mundo entero, han venido también aquí, y Jasón los ha acogido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». La multitud y las autoridades se alarmaron al oír esto. Después de exigir una fianza a Jasón y a los demás, los dejaron ir. Los hermanos, tan pronto como fue de noche, hicieron salir a Pablo y Bernabé hacia Berea. Al llegar, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran interés, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y también muchos griegos, hombres y mujeres de posición. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que la palabra de Dios había sido anunciada por Pablo también en Berea, fueron allí a agitar y a turbiar a las multitudes.
Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo hacia el mar, mientras Bernabé y Timoteo se quedaban allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y, al recibir la orden de que Bernabé y Timoteo se reunieran con él cuanto antes, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se conmovió al ver la ciudad repleta de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos devotos, y cada día en la plaza pública con los que encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir ese charlatán? Otros, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Esto lo decían porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Tomándolo, lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que anuncias? Porque traes cosas extrañas a nuestros oídos. Queremos saber qué significa esto. En efecto, todos los atenienses y los extranjeros que residían allí pasaban su tiempo en nada más que en decir o escuchar algo nuevo. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que en todo son ustedes muy religiosos. Porque al pasar y observar sus monumentos sagrados, encontré también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes veneran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni necesita ser servido por manos humanas, como si necesitara de algo, Él que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. De un solo hombre hizo todo el linaje de las naciones para que habitaran sobre la faz de toda la tierra, fijando los tiempos y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si es que, palpando, le pudieran encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como lo han dicho también algunos de sus poetas, porque también somos de su linaje. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra, trabajada por arte e ingenio humano. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo con justicia, por medio del hombre que ha destinado, y ha dado a todos una prueba de ello al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, mientras otros dijeron, te oiremos sobre esto en otra ocasión. Así se retiró Pablo de entre ellos. Sin embargo, algunos hombres se unieron a él y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damares y otros con ellos. Capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, pues el emperador Claudio había decretado la expulsión de todos los judíos de Roma. Pablo fue a verlos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos, fabricaban tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo sacudió sus vestiduras y les dijo, vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo quedo limpio, desde ahora me dirigiré a los gentiles. Entonces se trasladó a la casa de Ticio Justo, un hombre piadoso que vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Muchos corintios que oían a Pablo creían y se bautizaban. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que se quedó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Dijeron, este hombre incita a la gente a honrar a Dios de una manera contraria a la ley. Justo cuando Pablo iba a responder, Galión dijo a los judíos, si se tratara de un delito o de un crimen grave, judíos, estaría yo obligado a escucharlos. Pero si son cuestiones de palabras, nombres y de vuestra ley, vean ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo apalearon delante del tribunal.
Pero a Galión no le importó nada de esto. Pablo, después de permanecer allí todavía algún tiempo, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Se rapó la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, y Pablo dejó allí a Priscila y Aquila. Él entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Cuando le pidieron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió diciendo: «Si Dios quiere, volveré a ustedes». Y zarpó de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió sucesivamente la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y hablaba con fervor y enseñaba con exactitud las cosas relativas a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allí, se mostró de gran ayuda para los que habían creído por gracia, porque refutaba públicamente a los judíos con gran energía, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y sucedió que, yendo a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Daba grandes ganancias a sus amos con la adivinación. Ella seguía a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación». Hacía esto durante muchos días. Pablo, enfadado, se volvió y dijo al espíritu: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y él salió en aquel mismo instante. Al ver sus amos que se les había ido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza pública ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: «Estos hombres, que son judíos, alborotan nuestra ciudad y anuncian costumbres que no nos está permitido acoger ni practicar, a nosotros, que somos romanos». La multitud se amotinó contra ellos, y los magistrados, después de hacerles quitar los vestidos, ordenaron que los azotaran. Habiéndoles dado muchos golpes, los metieron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara bien. Habiendo recibido tal orden, los metió en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. De repente, se produjo un gran terremoto, de modo que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Todas las puertas se abrieron de par en par y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero, despertado por el estruendo, al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada y se disponía a matarse, creyendo que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó con voz fuerte: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Pidió luz, se precipitó adentro y, temblando, se arrodilló ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Los hizo subir a su casa, les preparó mesa y se alegró con toda su familia de haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados enviaron a los lictores con la orden: «Suelta a esos hombres». El carcelero comunicó a Pablo esta orden, diciendo: «Los magistrados han ordenado que se os ponga en libertad. Salid, pues, ahora y marchaos en paz». Pero Pablo respondió: «Nos han azotado públicamente, sin ser juzgados, a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel. ¿Y ahora, nos echan a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos y nos saquen». Los lictores comunicaron estas palabras a los magistrados. Estos se asustaron al oír que eran romanos. Fueron a rogarles, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia, donde, al ver a los hermanos, los animaron y luego se marcharon. Capítulo 17. Después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo, según su costumbre, entró en ella y, durante 3 sábados,
discutió con ellos a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Mesías sufriera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: Este Jesús, que yo os anuncio, es el Mesías. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres de la nobleza. Pero los judíos envidiosos reunieron a algunos malhechores de los bajos fondos, formaron una turba y alborotaron la ciudad. Se presentaron ante la casa de Jasón, buscándolos para entregarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante el magistrado de la ciudad, gritando: Estos que han revolucionado el mundo entero han llegado también aquí, y Jasón los ha acogido. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La multitud y los magistrados se inquietaron al oír esto. Recibida fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir. Inmediatamente, los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas de noche hacia Berea. Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.